Buenas noches. Un placer que estemos de vuelta juntos en el programa número 85 de Economía al Cuadrado. Bueno, este es un programa que creo que es importante porque vamos a hablar de la generación de riqueza, el PBI per cápita y el outlook y las proyecciones de estas variables para el caso de Argentina, para nuestro país, en 2020, 2021 y su tendencia del 2022 y 2023. A ver, estamos hablando de generación de riqueza. ¿Y quién genera la riqueza? La riqueza la genera el sector privado, las empresas, las firmas, cada uno de nosotros, los profesionales, los laburantes, los que producimos bienes, los que producimos servicios. ¿Y cómo generamos la riqueza? Haciendo negocios, ganando dinero. Cuanto más negocios podamos hacer, cuanto más dinero podamos ganar, se terminará generando mayor riqueza, aumentará más el PBI y tendremos en la tendencia de mediano y largo plazo mayor PBI per cápita. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con todo esto en la Argentina en los próximos años. Para esto voy a empezar de donde dejé el anterior programa, el 84, con uno de los charts que presenté en el programa anterior. Señor director, por favor, ponga el chart número 1, que es un chart que explica y dice, entendiendo por qué la economía iba a la crisis más grande, aún sin COVID. En este chart lo que podemos ver es la performance del PBI de Argentina en el primer trimestre de este año, o sea, enero, febrero y marzo. Ese periodo solamente tuvo 7 días de cuarentena, 7 días hábiles de cuarentena. ¿Qué vemos? Que en ese periodo, cuando comparamos el primer trimestre del 2020 contra el mismo periodo del 2019, el PBI cayó menos 5.4%. Cuando lo comparamos contra el cuarto trimestre del 2019, contra los últimos 3 meses del gobierno de Mauricio Macri, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, igual diciembre Alberto Fernández asumió el 10, nos encontramos que el PBI del primer trimestre cayó menos 4.8. ¿Esto qué muestra? Esto muestra que Argentina, como bien siempre remarcábamos junto a Javier Milei, iba hacia una gran crisis aún antes del COVID-19, aún antes de que cierren totalmente la economía con la excusa del COVID-19. Pero en realidad, ¿por qué Argentina se dirigía a una crisis aún sin COVID-19 de las más grandes de la historia? La más grande de la historia vamos a enfrentar seguramente. Esto se entiende mirando el segundo chart, señor director. Por favor, pongamos el segundo chart que se titula Argentina destruye riqueza hace 10 años. Acá se ve el PBI per cápita 2011-2020 de Argentina en verde, de Latinoamérica en Bordeaux. Después tenemos el de Europa, el del mundo y el de Estados Unidos. ¿Qué se puede ver? Que la única región que destruyó riqueza en estos últimos 10 años fue Latinoamérica. Cuando termine este año, Latinoamérica va a estar en materia de generación de riqueza 10 puntos porcentuales por debajo del 2011. Ahora, si esto ya parece tétrico, bueno, pasemos a ver Argentina. Ya lo de Argentina es abismalmente tétrico.
Argentina tiene la peor performance del mundo. En los últimos 10 años, Argentina destruye riqueza por 23%. El PBI a final del 2020 va a ser 23%, como muestra la línea verde, la de abajo de todos, el chart, 23 puntos porcentuales por debajo de lo que teníamos en 2011. Este empobrecimiento constante y cada vez más acentuado es único en el mundo. Nadie lo hace con tanta intensidad y prolongación en el tiempo como Argentina. De hecho, pasemos al chart número 3. Acá ustedes pueden ver en columnas azules el PBI real de Argentina, en pesos del 2004, pesos constantes del 2004. Y en rojo podemos ver el PBI per cápita. Ustedes piensan que la población de Argentina crece a un ritmo de un 1.1% anual. ¿Qué vemos? ¿Qué nos muestra esa línea roja? La destrucción de riqueza de Argentina. Podemos ver que Argentina experimenta hace 10 años una destrucción de riqueza de un calibre que en un escenario muy optimista de caída de menos 12% del PBI este año, para mí la caída este año del PBI va a ser mayor a menos 12%, pero si tomamos menos 12%, esa línea roja que vemos en este chart número 3, ustedes pueden ver, mirando el eje de la CI, que tenemos la misma generación de riqueza que el 2004. ¿Esto qué pone de relevancia? Que es un caso único. Todos los países del mundo crecen, salvo tétricas excepciones como Cuba, Venezuela, Vietnam. Bueno, Argentina está en las excepciones de empobrecimiento secular. Argentina tiene a final del 2020 la generación de riqueza que teníamos en el 2004, pero con varios millones de habitantes más, entonces somos más pobres. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué Argentina se empobrece año tras año? Y eso es consecuencia de qué? Es consecuencia, señor director, le invito a que por favor ponga el chart número 4. Acá podemos ver la formación bruta de capital, la inversión bruta que hay en Argentina. Ustedes pueden ver claramente, tenemos en el chart que ustedes ven a la izquierda, que tiene muchas barras más finitas, ahí vemos la inversión bruta interna año por año. Desde, si no me falla la memoria, me fijo, desde el 2004 hasta la última columna en rojo, que es el primer trimestre de este año. Primer trimestre del 2020. Les cuento, si la inversión bruta o la formación bruta de capital es 16% del PBI, eso es lo mínimo y necesario para mantener el stock de capital constante. Si supera el 16 y es 17 y es 18, pasaríamos a poder decir que si es 17 hay un punto de inversión neta, si es 18 hay 2 puntos de inversión neta. ¿Qué quiere decir esto? Si hay inversión neta o la inversión bruta supera el 16%, Argentina acumula capital, al acumular capital amplía la frontera de posibilidades de producción, amplía su capacidad de producción y amplía su capacidad de generar riqueza. Si se queda en 16, no la amplía, la deja constante, pero tenemos un problema porque la población aumenta. Entonces, dejándola en 16 es un camino hacia el empobrecimiento. Ahora, si la inversión ya es menor a 16, quiere decir que hay inversión bruta negativa. Quiere decir que toda la inversión que hay no alcanza ni siquiera para mantener el stock de capital constante.
Y el stock de capital se va achicando. Cada vez hay menos capital, cada vez hay menos máquinas para producir. Entonces, la frontera de posibilidad de producción se achica, se contrae, la capacidad de producción se reduce y es una economía que cada vez puede producir menos bienes y servicios. Y encima con cada vez más habitantes. Y ahí tenemos cómo se genera el empobrecimiento de una economía. ¿Cómo se genera el empobrecimiento de una economía? Destruyendo capital. ¿Qué es lo que Argentina viene haciendo hace muchos y muchos años? Ustedes fíjense en este chart, en el de la derecha, que hay 5 barras. Son 5 barras de diferentes colores. La primera barra es la formación bruta de capital promedio durante el mandato de Néstor Kirchner, 17.8%, por eso estaba en verde. Durante el mandato de Néstor Kirchner, 2003-2007, se ampliaba la capacidad de producción. Se aumentaba la frontera de posibilidad de producción porque la inversión bruta era claramente, tampoco era para tirar manteca al techo, era casi 2 puntos porcentuales por arriba del mínimo requerido, había casi 2 puntos porcentuales de inversión neta. Ahora bien, fíjense que esto empieza a cambiar ya en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, donde la inversión bruta fue 16.7%. ¿Esto qué muestra? Esto muestra que en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner la inversión neta fue 0.7% del PBI. Nada, la nada misma. Esto ya se agrava en el segundo mandato, que en el segundo mandato queda empatado, o sea, apenas se mantenía la frontera de posibilidad de producción, la capacidad de producción, porque apenas se amortizaba el capital que ya había habido. Pero esto era ya negativo de por sí, nos condenaba al empobrecimiento. ¿Por qué? Porque la población aumenta. Y ya después, en la quinta barra, en la cuarta barra, tenemos el gobierno de Mauricio Macri, 14.4% del PBI. O sea, ya en todo el gobierno de Mauricio Macri se destruyó capital. Y en la última barra pueden ver el primer trimestre de este año, que la formación bruta de capital es 12.5. Claramente esos 3,5 puntos por debajo del mínimo necesario, así como en el gobierno de Macri, 14.4 era 1.6 puntos porcentuales debajo del mínimo necesario. En definitiva, Argentina, en el segundo mandato de Fernández de Kirchner, a gatas mantenía el stock de capital constante, pero la población crecía, ya empezaste a empobrecerte. Con Macri destruís capital. Y ahora con Alberto destruís mucho más capital. Y vas a seguir destruyendo mucho más capital, sobre todo con lo que pasa con la pandemia y las medidas económicas tomadas por la pandemia. Entonces, señor director, le pido que vayamos al próximo chart, que son 3 bullets en azul. Porque acá la escuela austríaca es donde se diferencia de la escuela neoclásica o la monetarista y o la keynesiana. Tanto la escuela neoclásica, los nuevos clásicos, como los monetaristas o los mismos keynesianos, estas 3 escuelas hacen macroeconomía basada en el trabajo. Son enfoques macroeconómicos que no tienen teoría del capital. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a los neoclásicos, vamos a Friedman, por ejemplo, que es monetarista. Ellos visualizan el capital como un fondo permanente, eterno, que siempre va a estar disponible. Esto emana de la teoría del capital de Knight, padre de este enfoque en la materia de capital. Ustedes fíjense que para estos, incluidos para los keynesianos, la gente ahorra, invierte, consume,
produce, sucede todo al mismo tiempo. Y no es así. La única escuela que claramente ve que esto no es así es la escuela austríaca. Que la escuela austríaca desarrolla la teoría del capital. La teoría del capital de la escuela austríaca se caracteriza, veamos este chart con los 3 bullets en azul, se caracteriza por darle preponderancia fundamental a la variable tiempo. Para la escuela austríaca no sucede todo al mismo tiempo. Primero uno decide ahorrar, después uno ahorra. Más tarde, ese ahorro se canaliza hacia la economía real, hacia la inversión. Hay alguien que decide primero invertir, después tiene que llevar a cabo esa inversión. Una vez que es llevada a cabo esa inversión tiene que estar operativa y tiene que empezar a producir. Y las cosas, como verán, todo esto ya llevó un montón de tiempo. Y una vez que se empieza a producir, hay que articular insumos con bienes intermedios, mezclarlos, hablar mal y pronto, con el capital y con la fuerza de trabajo, y dentro de un proceso de producción que lleva tiempo, toda esa, hablando mal y pronto, mezcolanza, terminará siendo un bien de consumo final. Que encima después deberá esperar tiempo también, que es el tiempo que implica o necesita los canales de comercialización. Y todo esto tiene que ser hecho con capital de trabajo. Entonces, ¿qué quiero mostrar? Que desde el punto inicial hasta el punto final, desde que se descubren las oportunidades de negocios hasta que se materializan en valor, pasa mucho tiempo. Y ese tiempo que pasa está caracterizado por el capital. Y esta teoría del capital austríaca que le da mucha preponderancia al tiempo y al trabajo que hace el tiempo. Que de hecho, por favor, señor director, pongamos, si es posible, el próximo chart. Paso el chivo. Siempre me piden que recomiendo libros. Toda esta teoría del capital fue desarrollada por von Bauer. Von Bauer, discípulo de Menger. Acá les muestro 2 fotitos de su libro Capital e Interés, de 2 editoriales diferentes que las pueden ver. Les recomiendo leer este libro. ¿Por qué? Porque explica todo esto que yo estoy mencionando de la teoría del capital. Y ustedes pueden preguntarse, ¿por qué hago referencia a esto? Porque los economistas que piensan y dicen que después del COVID-19, Argentina va a rebotar fuerte y, por ejemplo, en el año 2021 va a recuperar aproximadamente la mitad de lo que perdió en el 2020, desde mi punto de vista, están equivocados y están trabajando sin teoría del capital, ignorando por completo esta teoría del capital de von Bauer que les estoy presentando. ¿Por qué? Porque para poder salir rápidamente, Argentina necesitaría tener con qué salir rápidamente. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese qué que necesitaría tener? El capital. Y como ya mostré, Argentina viene destruyendo capital hace mucho tiempo, hace muchos años. Y el capital no se reproduce instantáneamente. El capital tarda tiempo en reproducirse, en regenerarse. Y cuanto más
se haya destrozado capital, más tiempo va a necesitar para reproducirse. Todos estos colegas que dicen que Argentina se va a recuperar rápidamente viven de espaldas a la teoría del capital de von Bauer. Para ellos, el capital es algo que está siempre, que es permanente, que siempre va a estar ahí disponible para que uno le eche la mano y empiece a reproducir rápidamente por arte de magia bienes y servicios. Por arte de magia, todos rápidamente volvamos a consumir, a invertir, a ahorrar, a producir, todos juntos, todos rápidamente y todos al mismo tiempo. Cuando ustedes leen la teoría del capital de von Bauer, se dan cuenta que esto es imposible. Señor director, pasemos al siguiente chart. Siguiendo la teoría del capital de von Bauer, el capital venía destruyéndose hace muchos años en Argentina. Cada vez menos. Cada vez menos capital teníamos. Y el PBI per cápita por eso implosionaba cada vez más intensamente. Ahora bien, Argentina tenía muy pocas espaldas para enfrentar el COVID. Y nuestra casta política lo decide enfrentar casi como si fuéramos Estados Unidos, Europa, cerrando toda la economía. ¿Y esto qué generó? A diferencia de Estados Unidos y Europa, Argentina tiene mucho menos capital de trabajo que esos países. Entonces, después de 4 o 5 meses de la cuarentena más larga del mundo, ya no solamente se aceleró la destrucción de capital. A ver, empresas que quiebran y cierran es destrucción de capital. Pero no solamente eso, la destrucción de capital de trabajo, porque para intentar permanecer y sobrevivir, cuando se dejó de producir, se dejó de vender, se dejó de facturar y se dejaron de tener ingresos, las empresas que sobreviven, ¿con qué sobrevivieron? Consumiéndose el capital de trabajo. Entonces, no veníamos consumiendo el capital, cada vez de forma más acelerada. El COVID-19 hace que el capital nos lo aniquiláramos. Y no solamente eso, nos pasamos a consumir todo el capital de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Con esto, ¿qué se visualiza? Que la máquina que se apagó. Puede ser que haya una empresa que quebró. Bueno, esa máquina que se apagó, se destruyó, desapareció. No se va a volver a prender, mucho menos stock de capital. Ahora bien, hay empresas que quedan en el mercado, apagan sus máquinas. Algunas de esas máquinas deciden no prenderla. Algunas deciden prenderlas, pero como las apagaron, se rompieron y no tienen capital de trabajo para arreglarla. Hay otras que las deciden prender. Por suerte siguen funcionando, las prenden. Ok. Tardan tal vez 60, 70, 80 días en empezar a funcionar. A lo mejor las quieren prender, pero no tienen con qué, porque se consumieron el capital de trabajo. Entonces, cuando visualizamos la teoría del capital de la escuela austríaca desarrollada por von Bauer, vamos a ver que todo esto, con lo que quede de todo esto que teníamos antes del COVID, que ya era muy poco, porque como me dijo un colega, no, va a haber rebote estadístico, pero va a ser estadístico porque vos antes tenías lamparitas, las apagaste y ahora tenés que prender las lamparitas. Acá, ¿por qué menciono este ejemplo de este colega amigo? Porque él visualiza la teoría del capital como la visualizan los neoclásicos, que uno prende el botón y automáticamente
se enciende todo como si fuera una lamparita. Y el problema no es que el botón esté roto, que muy probablemente esté roto. El problema es que la teoría del capital te dice que cuando vos destruís capital durante tanto tiempo, las lamparitas se te rompen y te quedaste con velas. Y si te consumiste el capital del trabajo, las velas pasan a estar mojadas y no tenés con qué encenderlas. O podés encender muy pocas, porque pocas están secas. Y tenés que esperar que se vayan secando para ver si las encendés. ¿Ok? Entonces, en el corto plazo, yo no visualizo un rebote que pueda compensar lo que vivimos este año, ni en un tercio. ¿Ok? Tengo un ejercicio con numeritos. Pero pasemos al siguiente chart, director, que es el anteúltimo. Y ya miro más lejos en el horizonte. No me quedo solamente en 2020 y sus efectos sobre el 2021. Miro toda la presidencia de Alberto Fernández. ¿Por qué hay destrucción de capital? Que lleva a destrucción de riqueza. Porque las empresas no pueden hacer negocios, no pueden ganar dinero. Y como no pueden hacer negocios, no pueden ganar dinero, dejaron de invertir a partir del 2008. ¿Qué se ve en este chart? Miren, señores, las barras azules verticales que van hasta arriba del gráfico es el gasto público. Las barras verdes que van hacia arriba es el aumento de la presión tributaria. Las barras que van para abajo, naranjas, es el aumento del déficit fiscal. ¿Qué se puede ver esto? Que a partir del 2008 empieza a aumentar el gasto público, empieza a subir la barra azul, empieza a subir la presión tributaria, empieza a subir la barra verde, empieza a incrementar el déficit fiscal, que es la barra naranja hacia abajo, negativa, déficit, por eso va para abajo. Y el resultado de todo eso, de este aumento del tamaño del Estado, es lo que hace que las empresas, los privados, los particulares, los profesionales, los laburantes, cada vez podamos hacer menos negocios, cada vez podamos ganar menos dinero. Entonces no invertimos. Y como no invertimos, se achica la frontera de posibilidades de producción, que es lo que, volvamos en el gráfico anterior, discúlpeme, del señor director, el que dice la destrucción del capital y su efecto negativo sobre la frontera de posibilidades de producción, que es ese diagrama con el triángulo. ¿Qué se ve en este chart? Acá lo tenemos. Abajo a la derecha tenemos el mercado de crédito. ¿Qué vemos? Que cada vez hay menos ahorro. En el eje de las X, la S de ahorro, saving. Nos movemos a la izquierda. Como hay cada vez menos ahorro, hay cada vez menos inversión. En el gráfico de la derecha, arriba, vemos la frontera de posibilidad de producción. Como cada vez hay menos ahorro, cada vez hay menos inversión, vemos cómo la frontera de posibilidad de producción se va achicando cada vez más hacia el centro, hacia la ordenada del origen. ¿Y esto qué quiere decir? Que arriba a la izquierda, en el triángulo de Hayek, vemos cómo la hipotenusa se va contrayendo y va bajando. Tenemos T0, que era todo este fenómeno de cada vez más menos ahorro, menos inversión, menos frontera de posibilidad de producción, menos generación de riqueza antes de la pandemia. T1, todo lo que la destrucción adicional y achicamiento adicional que viene post pandemia. Perdón, durante la pandemia. Y el T2 es el achicamiento que va a venir después de la pandemia. ¿Por qué? Y vemos cómo en el triángulo de Hayek la hipotenusa se achica. ¿Qué esto qué muestra? Que a lo largo de todo el ciclo de producción, a lo largo y ancho de toda la economía, se produce cada vez menos bienes y servicios a lo largo y a lo ancho de toda la economía, desde los sectores más cercanos al consumo
hacia los sectores más alejados del consumo final y más cercanos a la inversión. ¿Y por qué? Volvemos al siguiente chart. Discúlpeme, señor director, que es el que dice el tamaño del Estado está detrás de la destrucción de capital. ¿Por qué? Porque el gobierno de Alberto Fernández viene a agravar todos los problemas más graves que la economía argentina viene trayendo desde hace 10 años. El gobierno de Alberto Fernández viene a agravar y aumentar el gasto público. ¿Podremos terminar el año en 50% del PBI? Tal vez. Récord nunca visto en Argentina. Podemos tener presión tributaria récord, sin ninguna duda. Y déficit fiscal, déficit primario de 10 puntos del PBI. Entonces, si pensamos en la teoría del capital y vemos que el tamaño del Estado es lo que hizo que los argentinos cada vez ahorráramos menos, invirtiéramos menos, porque cada vez podemos hacer menos negocios y ganar menos dinero en este bendito país, mirando al 2021, 2022 y 2023, lo más probable es que siga la caída del PBI per cápita. Lo más probable es que, salvo que haya un milagro y haya reformas pro idea de la libertad y pro mercado a partir del 2022, cosa a la que yo le asigno una probabilidad de ocurrencia del 5%, si sucede el otro 95%, que es de lo que estábamos hablando antes, más Estado, más gasto, más intervencionismo, más déficit fiscal, más presión tributaria, y bueno, es un sector privado más ahogado, menos capacidad de hacer negocios, menos capacidad de ganar dinero, menos inversión, más destrucción de capital todavía. Y el PBI per cápita y la generación de riqueza a lo largo de toda la presidencia de Alberto Fernández, si no hay un milagro en la segunda mitad que cambie la dirección de pe a pa, el derrotero se intensificará en la Argentina de Alberto Fernández. Entonces, para cerrar, 30 segundos. Acá les presento el último chart, 2 ejercicios del PBI 2020-2021. Simplemente, yo creo que acá tengo simulado con números una caída del PBI, un ejercicio de menos 13.6 para el 2020. Señores, si el rebote en el 2021 fuera del 2017, la variación del PBI sería más 1.8 el año que viene. Les aclaro que es una quimera. Con la destrucción de capital y la teoría del capital de von Bauer, que estoy hablando, es imposible que haya un rebote de esa envergadura como el que hubo en el 2017 y encima con los anabólicos de la deuda que no vamos a tener. Entonces, sigo siendo muy optimista. Y digo, ¿y qué pasa si el rebote es solamente la mitad del que tuvimos en el 2017, en el 2021? Ahí nos vamos al cuadradito, al chart de la derecha. Vamos a ver que el rebote, según este ejercicio, rondaría el 0.6. Ahora bien, si yo me aferro a la teoría de capital de von Bauer, yo creo que hay que cotejar con una alta probabilidad que no haya ningún rebote y que el PBI también tenga números negativos en el 2020. Y si no lo tiene, podrá no tenerlo algún trimestre. Pero la tendencia 2020-2021 seguirá siendo negativa. La tendencia del PBI per cápita, de la destrucción de la riqueza, seguirá siendo negativa 2020-2021. La presidencia de Alberto Fernández, salvo un milagro, al cual le asigno un 5% de probabilidad, que vire totalmente hacia la salida de la libertad y reformas pro mercado en la segunda mitad, va a ser una presidencia en la cual vamos a perder más PBI per cápita y más generación de riqueza que la que perdimos en la presidencia de Mauricio Macri. Nada de esto debe sorprender, porque en la presidencia de Mauricio Macri
perdimos más PBI per cápita y más generación de riqueza que en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y en la segunda presidencia de Cristina perdimos más generación de riqueza y más PBI per cápita que en la primera, en la cual también habíamos perdido. En definitiva, señores, le estoy diciendo que va a seguir pasando lo mismo que viene pasando hace mucho tiempo. No me digan agorero, porque la teoría, los datos y la realidad, lamentablemente, están del lado de mi análisis y lamentablemente en contra de nuestra calidad de vida y en contra de nuestro desarrollo como individuo y en contra de nuestra prosperidad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa y nos vemos la próxima semana con más Economía al Cuadrado.